Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de suscribirte al canal, de hacer los comentarios que quieras y fundamentalmente de poner me gusta, el like. Tenés que activarlo nada más, ponerlo una sola vez, no ponerlo una vez y después apretarlo de nuevo porque ahí lo sacás. Eso es lo que sucede muchas veces, que mucha gente pone like y después, no sé, insisten y lo terminan sacando. Si nos estás mirando en la fanpage de Facebook, puedes hacer comentarios, compartir en tu perfil, elegir entre una gama de reacciones. Saludamos a todos y todas los que nos están mirando por las pantallas de Cardinal TV, en la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, que son como 100 cableras en los 18 departamentos del interior del país, en las capitales departamentales, en un montón de localidades. Y, por supuesto, nos podés ver en carasycaretas.com.uy, donde además podés hacerte socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas y ayudar a financiar estos proyectos de comunicación. En la noche de hoy vamos a abordar en profundidad este caso que ha conmocionado a la sociedad uruguaya, que es el caso del pasaporte que se le expidió al narcotraficante Sebastián Marcet, que se encontraba en ese momento preso en Dubái, de Emiratos Árabes, por haber ingresado con un pasaporte falso paraguayo. Como ustedes saben, esto ha generado tal grado de polémica que incluso fueron interpelados el lunes pasado dos ministros, el canciller Bustillo y también el ministro del Interior Luis Alberto Heber. Por cierto, la coalición con que tenía los votos decidió dar por satisfactorias las explicaciones, pero la oposición, encabezada por el miembro interpelante Mario Vergara y los senadores del Frente Amplio, no solo no consideraron satisfactorias, sino que hicieron una durísima declaración que vamos a analizar hoy con dos de los senadores que intervinieron en esa jornada, el senador Charles Carrera, además exdirector general del Ministerio del Interior, y la senadora Lilian Quechichán, ex ministra de Turismo, que además viene de ser sobreseída en la denuncia que le presentó el exministro de Turismo Germán Cardoso, que hemos comentado acá, una denuncia que se construyó para desviar la atención sobre la otra denuncia, que es el otro caso que sigue, que es el escandaloso caso de Germán Cardoso al frente de esa cartera, denunciado además por gente de su propio partido político, porque esto saltó a la luz por investigaciones o por información hecha trascender por otros jerarcas del ministerio. Además nos va a acompañar Rubén Amato, exdirector general de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Así que vamos a la introducción y enseguida conversamos sobre este tema tan importante. Bienvenida, senadora Lilian Quechichán, nuevamente a Legítima Defensa. Ahora, además, con la tranquilidad de haber sido sobreseída junto a Benjamín Liberós, con quien estuvimos hablando la semana pasada. En este caso, que me gustaría que comentáramos un poquito, porque realmente fue sorprendente cuando se originó. Yo creo que a lo largo de los años de gestión, que fueron muchos al frente del Ministerio de Turismo, creo que nunca recibiste ni siquiera una denuncia o sospecha. Digamos, fue uno de los ministerios, a ver, quizá me equivoco en los términos, pero mejor tratado por la oposición en el sentido de que donde menos polémica hubo. Y sin embargo, la vuelta de la vida hizo que una denuncia que recaía sobre el hasta hace poquito ministro Germán Cardoso terminara derivando de una denuncia penal contra ustedes. ¿Cómo viviste esto? Bueno, un gusto estar acá. Lo vivimos, yo te diría, la conciencia obviamente siempre la tuvimos muy tranquila y lo vivimos con mucha felicidad personal, obviamente, y de las familias, que son en los casos estos los que más sufren estos golpes, pero también por la gestión del Frente Amplio. Como tú decías, nosotros estuvimos al frente de un ministerio, estuvo Héctor Lescano antes que ustedes. Antes que nosotros, yo desde el 2012, prácticamente 8 años, un ministerio que nunca fue interpelado, un ministerio que en todas las encuestas tenía una altísima aprobación de la ciudadanía y que nos fuimos del ministerio aplaudidos por todos los funcionarios y los trabajadores del Ministerio de Turismo. Entonces, te diría que el primer triunfo fue que el fiscal claramente se dio cuenta inmediatamente que eran dos casos diferentes y separó los casos.
no hubo un solo juicio, en donde efectivamente el exministro Cardoso quiso entreverar la baraja. Cuando él se vio acusado, se transformó en acusador a ver si podía, junto con su barro, embarrar alguna otra. Perdón, Lilian, pero no fue solo el exministro Cardoso, porque hubo una comisión investigadora. Ahora iba eso. Obviamente, su prédica tuvo después el respaldo de la coalición de gobierno, de toda la coalición de gobierno, porque todos los diputados que estaban en la comisión investigadora, menos los Frente Amplistas, votaron que se elevaran los antecedentes. Tampoco fue concretamente una denuncia. Elevaron los antecedentes para que el fiscal analizara. El fiscal enseguida se dio cuenta que eran dos gestiones distintas, dos tiempos distintos, dos resultados distintos. Y bueno, ahí nosotros inmediatamente mandamos una nota a la Fiscalía diciendo que estábamos a las órdenes para lo que considerara el fiscal, que no nos íbamos a amparar en la prerrogativa que hubiéramos tenido como senadores de declarar por escrito, sino que íbamos a ir en forma presencial. Y bueno, fuimos con el ex subsecretario Benjamín Liberov, fueron también las anteriores director de deporte Fernando Cáceres y el arquitecto Danners, y fue también la directiva de la Unión General Armenia de Beneficencia, que en esa denuncia que intentó hacer el ministro Cardoso había incorporado también a una institución benéfica armenia en el Uruguay que tiene más de 100 años, que nunca había sido señalada por nadie, que actúa a nivel internacional, como que había sido favorecida por una ministra que también era de origen armenio. Como quedó todo claramente, pero claramente establecido. Primero las compras directas, nosotros tratamos de explicar la particularidad del turismo. Cuando uno tiene que promover en el turismo, por ejemplo, después de que Uruguay salió cuarto en Sudáfrica en el 2010, cuando vos buscabas en Google, nosotros teníamos una forma de buscar, de saber quiénes pensaban en el Uruguay o qué buscaban de Uruguay, buscaban Forlán. Era el emblema de Uruguay en ese momento. Por lo tanto, nosotros hicimos una publicidad invitando a venir al Uruguay con Diego Forlán. Bueno, le explicamos absolutamente al fiscal. El fiscal tenía un asistente que conocía mucho de compras públicas y entendió perfectamente, y obviamente después el vínculo con la Unión General Armenia de Beneficencia, que fue un contrato para armar un centro de alto rendimiento del básquetbol, que fue muy bien recibido por la FIBA a nivel internacional y por el básquetbol nacional. Tenía 2 lugares solamente que tenían estacionamiento, piscina, 2 gimnasios para usarlos las 24 horas del día, que eran Neptuno y la UGAP. Cuando se descartó Neptuno, porque Neptuno no aceptó, se trabajó con la UGAP en una Secretaría de Deportes que ya no dependía de la ministra de Turismo, porque en el presupuesto del 2015 el presidente de la República había tomado la decisión de que dependiera directamente de Presidencia de la República. Es decir, dejó de ser una dirección, pasó a ser una secretaría y pasó a depender del presidente. Por lo tanto, mal podía yo tomar ninguna decisión política vinculada a nada, y mucho menos a un contrato. Bueno, yo te diría que el fiscal, yo sentí que rápidamente comprendía cómo habían sido las cosas y bueno, y por supuesto estamos muy felices. En lo personal y también por la gestión del Frente que nosotros reivindicamos, que descentralizamos el turismo, que generamos divisas, que multiplicamos por 5 el ingreso de divisas, que llegamos a los 4 millones de turistas, que por primera vez viajaron domésticas, peones rurales, trabajadores de bajos ingresos, es decir, hubo una gestión que trajo buenos resultados para el turismo, te diría, de alta gama, y también por primera vez en la historia le dio derecho al ocio y a la recreación a los que menos tienen. Quiero, cortito, porque nos tenemos que meter en este tema también de Marcel, por el cual, pero quiero una cosita más, saber de tu opinión, porque capaz que 2 en una sola pregunta sobre este tema. Ciertamente, la coalición lo apoyó con los votos, elevar los antecedentes a la justicia. Pero fue bastante notable que no lo apoyó con la voz, ¿no? No se escucharon otros legisladores saliendo a defender. Hay una cosa como de hipocresía ahí, ¿no? Con los votos, pero no quiero que se me escuche. Eso es una cosa. Y lo otro,
En el caso de la colectividad armenia, me imagino que esto debe haber generado como cierto estupor, ¿no? Pero roza incluso con actitudes de discriminación. Yo me imagino que hicieras esto con la comunidad judía y es un escándalo, ¿no? Porque señalar a alguien Sí, porque... hay muchos armenios que sintieron como también un gesto de cierta discriminación a la Me parece colectividad. bastante notable, Algunos ¿no? ponían el ejemplo, des en cuenta si investigáramos todos los contratos, yo qué sé, que con la ORT, que es notoriamente una organización donde parte de la colectividad judía participa, si se lo estuviera investigando ante cada contrato que se podría hacer. Sí, lo sintieron con mucha tristeza la colectividad judía. Y lo que tú decís, la soledad de Cardoso fue absoluta en el plenario. En la comisión se defendió el mismo y en el plenario se defendió el mismo. Casi no hubo, te diría por obligación, un senador colorado hizo 5 minutos de intervención y buena parte de los senadores de su partido pidieron licencia y no estuvieron en sala. Por lo tanto, sí hubo una actitud un poco vergonzante de defender su gestión. Bienvenido, senador Charles Carrera. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y voy a completar este recorrido por las causas que los vienen afectando. No son solo ustedes, ¿no? Ha habido andanadas de cosas. Yo los he llamado en el programa operaciones de enchastre, pero hay una que te involucra a vos, que empezó con este programa de Ignacio Álvarez Santo y Seña, que fue explicado, pero que ahora el propio ministro del Interior, bueno, ahí están evaluando la posibilidad de ir contra tu propio patrimonio de modo de compensar el dinero gastado por el Estado para ayudar a una víctima que en última instancia había recibido un tiro que provenía de una fiesta de policías, ¿no? Sí. ¿Estás preocupado con esto? No, la verdad tengo la conciencia, tranquilidad de conciencia, tranquilidad de espíritu de que se actuó como se debía actuar en aquel momento. La definición de la política pública fue hacerse cargo, porque no puede ser que de una casa del Estado, que es la casa donde vivía el comisario La Paloma, al lado de la comisaría, se hiciera una fiesta, se emborracharan y de allí salieran disparos que impactó en una víctima. Y esa víctima terminó como terminó. Luego en aquel momento se nos pidió que se analizara la responsabilidad a partir de Organización de Derechos Humanos. Ustedes de una investigación que es de Georgina Mayo, comunicándose con el exdiputado José Carlos Cardoso, lo reconoce y yo después me recordé que él había hablado con el ministro Eduardo Bonomi en aquel momento. Cardoso se lo dijo efectivamente a Georgina, Georgina lo hizo público. Yo le pedí al ministro que ayudara a esta víctima. Pero la comunidad toda, toda la comunidad de La Paloma pedía porque está muy impactada por la situación. Bien Cardoso en reconocerlo, ¿no? Porque... Está bien, y yo creo que por eso tengo plena tranquilidad de que esto es una causa armada. Mirá, Leandro, para que tengas una idea, es decir, es muy grave que en un Estado de Derecho se utiliza la Dirección de Asuntos Internos, que es la dirección que tiene que velar por, controlar la gestión policial, se utilice para hacer una investigación secreta sobre un dirigente de la oposición, sobre un ex jerarca del Ministerio del Interior. Si quisieran hacer una investigación administrativa, tendrían que ir a las reparticiones más civiles de la Secretaría de Estado y no utilizar una unidad que depende directamente del Ministro del Interior. Para que tengas una idea, Leandro, presentaron la denuncia aparentemente el 13 de julio y ya van por la tercera ampliación desde el 13 de julio a la fecha. Es decir, entonces tengo tranquilidad y agradezco primero el respaldo de mi familia. Yo tengo mi compañera, de mis hijos chicos que son pequeños, pero ven, como decía Lilian, ven que ahí hay algo en la casa, de mis compañeros de sector, de mis compañeros del Frente Amplio que me salieron a respaldar inmediatamente, a mi bancada que no se prestó al circo mediático de ir a una comisión de seguridad donde se iba a empezar a hablar de ventilar lo que está en la justicia, porque si ya está en la justicia, tomaron por ese camino de hacer una denuncia en fiscalía, bueno, el camino es ese. Entonces, cuando uno presenta una denuncia en la fiscalía, lo político se enerva. Es decir, no puede continuar con lo político. Esto hay que dejar de lado. Entonces voy a ir a Fiscalía, ya tengo un equipo de abogados y tengo la tranquilidad absoluta. Amenazar como el otro día. Y la verdad, el otro día cuando me enteré,
de la conferencia de prensa de la coalición multicolor, lo primero que hice fue llamar a mi compañera y decirle, mira, quédate tranquila, que esto es totalmente disparatado y ya esto ya está en una operación en chastre tan grande que lo que tenemos que hacer es continuar por el camino que vamos, que es seguir militando con mucha fuerza, seguir denunciando todas las arbitrariedades cometidas por este gobierno, desde la entrega al puerto hasta todas las otras acciones que se está desarrollando, y si piensan que me van a amedrentar o que nos van a amedrentar, no a mí, al Frente Amplio, que se olviden. Nosotros, el Frente Amplio está rumbo 2024 y tengo plena tranquilidad de conciencia que lo que hizo se hizo bien y que si tuviéramos que volver a hacer, lo hubiéramos hecho. Porque, lógicamente, la ley prevé que el comisario del pueblo está para proteger al pueblo, no para emborracharse, hacer fiestas y lastimar y dejar en silla de ruedas paralítico a una persona. La excepción, lo que no está previsto, es justamente que este comisario haga eso. Entonces, las decisiones que se tomaron bien y está todo documentado. Por algo hoy ellos pueden decir que esos famosos tickets de alimentación, está todo documentado en la tesorería del ministerio, lo levantaba la madre estos muchachos, y bueno, y lo que se hizo en sanidad policial está todo documentado. A mí quiero también redondear un poquito este tema, y porque nuevamente vamos a hablar del caso Marcet, pero tenemos tiempo para hablar. Pero vos lo tenías entre ceja y ceja. El ministro Heber le habías planteado cuando era ministro de Transporte, fue todo el escándalo de la concesión a Catoninatí, que vos fuiste una de las voces más públicas de cuestionamiento de eso, y ahora con la gestión de la seguridad. Igual, me impresiona mucho que con lo que está sucediendo en términos de seguridad, por lo menos creo que es una opinión generalizada, ¿no? Hay, no sé, decenas, no sé, esta última semana debe haber habido como 20 homicidios, ¿no? Si uno, en los últimos... se junte en la Comisión de Seguridad a hablar de este tema. Me parece como una cosa como impresionante. Pero ¿cómo lo recibió la gente? Me imagino que recorriste comités el día del comité, el 25 de agosto, y te encontraste con muchos frente amplistas. ¿Qué te manifestó la gente? Dos cosas. Primero, he recibido un respaldo por la calle de mis compañeros a nivel de comité base. Gracias. El respaldo ha sido impresionante, han llamado al despacho, así que en ese sentido, mucho respaldo. Pero te quiero decir algo que es una opinión muy personal mía. Yo creo que el ministro está desequilibrado. Porque que convoque a la Comisión de Seguridad para discutir algo que ya judicializó, mientras en el mes de agosto, Leandro, como decís tú, van consumados desgraciadamente a esta altura 37 homicidios, el ministro lo que tiene que estar metiendo energía en este caso es tratar de resolver los problemas de seguridad y convivencia. El otro día en el barrio Peñarol aparecieron 3 cuerpos acribillados en un lugar donde en mayo él le presentó un plan de seguridad al presidente de la República. Creo que tiene que meter ahí porque el pueblo uruguayo se merece un ministro que meta toda su energía y que ponga su energía para enfrentar los problemas de seguridad y convivencia. Y no estar, para mí fue, pero te digo como integrante del Parlamento, fuera que estoy involucrado, pero es realmente una vergüenza que la Comisión de Seguridad en un día que en 24 horas se consumaron, desgraciadamente, 7 homicidios en nuestro país en un radio de 5 kilómetros, esté discutiendo esto que ya está en el ámbito de la Fiscalía. Entonces realmente creo, la gente se da cuenta y la gente ve la realidad. Lo que estoy sintiendo cada vez que salgo es que cada vez la gente está planteando más los problemas de seguridad, de convivencia, que no hay patrullaje, que no se toman las denuncias. Es decir, acá no hay una política de incentivos a la toma de las denuncias. No hay inteligencia policial. Vamos a discutir el caso Marcet ahora en un rato. Pero está fallando la inteligencia policial en estos barrios. Porque no puede ser que en un radio de 5 kilómetros se estén consumando 7 homicidios. Hay que focalizar ahí. La gente se está sintiendo indefensa realmente. Y ni hablar, no me quiero meter, pero la verdad que da para un programa entero, el triple, toda una familia, la mamá, el adolescente, el hermano, asesinados en 10 cuadras, en una cosa que aparentemente la policía quiere presentar primero como la legítima defensa de un ex policía que va a ser robado y después 10 cuadras.
a la distancia, 10 minutos o 15 minutos después, es acribillada desde una moto la mamá y el Eso, hermano sí. sin antecedentes penales que van Tremendo. caminando. Es tremendo. Yo nunca vi una cosa así Tremendo. y es imposible para mí, en términos estadísticos. Bueno, yo sé que la estadística a veces suceden cosas que son estadísticamente muy improbables, pero es una cosa rarísima que espero que se investigue, porque no sé, nunca había visto una cosa así. No, los delitos que están pasando son terribles. Muy raros. Terribles y algunos son- raros. Bueno, bienvenido Rubén Amato. Te tocó durante mucho tiempo dirigir la Dirección Nacional de Investigación Civil y voy a aprovechar tu presencia, darte la bienvenida para ingresar en el caso Marcel. Primero, así, como exdirector, ¿te tocaba una situación así y era un bochorno? ¿O cómo lo vivías esto? Esto es una cosa Bueno, realmente... gracias por la invitación. Sí. A ver, como hombre de derecho, tenemos una premisa que es el actuar como buen padre de familia. ¿Esto qué significa? Que frente a determinadas circunstancias tú tienes que tomar las decisiones que adoptaría cualquier persona normal, común, frente a la situación. Claro que nos pasaron situaciones no tan extremas, pero sí parecidas. Y nos tomábamos nuestro tiempo. Nos tomábamos nuestro tiempo para consultar, para estudiar la situación, para ver, porque uno tiene que pensar también las consecuencias que la actuación puede traer. Fueron 13 años de director y 2 de subdirector, en los cuales hubieron que tomar muchas decisiones. Siempre conté con el apoyo del comando ministerial y eso lo repito continuamente. A mí jamás se me dio una orden improcedente. Es más, todos decían, los que saben son ustedes, si ustedes dicen, sobre todo la última actuación, que fue la más larga, la de Bonomi, ¿no? Siempre decía, lo que usted diga, doctor, usted es el que sabe, ¿no? En el tema específico, porque por algo la trayectoria no fueron únicamente de esos 13 años, sino que yo a la dirección entré como agente de segunda y tomando impresiones. Conozco toda la evolución de la dirección, tuve la suerte de formar ese organismo que en su momento fue galardonado con el Premio Nacional de Calidad, y que no es poca cosa. Entonces, nosotros lo que trabajábamos y lo que cuando asumimos nos decían era que por primera vez se trabajaba sin chacras, sin competencia entre las unidades nuestras. Narcóticos con nosotros, Interpol, inteligencia, siempre con el teléfono en la mano. Y los que estaban en cargo de dirección anteriormente decían que eso no era así. Y a veces hay celos, ¿no?, en cada uno de los lugares, porque parece que si compartís perdés un poco de poder. Y lo que está en primer lugar es la ciudadanía y el país. Y lo que teníamos que buscar era lo mejor para lograr un documento seguro, tanto el documento de identidad como el pasaporte, ambos documentos de viaje. Ambos documentos estaban totalmente desactualizados con las normas internacionales de OASI. Ambos documentos eran de viaje, pero la OASI, la Organización de Aviación Civil, vivía continuamente poniéndonos objeciones o reclamando por qué no cumplíamos la normativa ICAO, que es la normativa de los documentos de viaje. ¿Me ibas a preguntar algo? No, quería que explicaras a la gente qué es OASI, porque se pueden usar siglas y después la gente se pierde. No, por eso. Es decir, los documentos de viaje están estandarizados. ¿Para qué? Para que el ciudadano del país que viaja con ese documento, quien controla ese ingreso, sepa en cada lugar, para que se entienda, en cada casilla qué dato tiene que estar. Más allá que después vino con la evolución, porque los cambios son rápidos, el documento electrónico, empezamos con el código biométrico, con el código OCR, que son esas rayitas que aparecen hasta cuando uno lo pasa el código de barras en un supermercado para ver los precios, hasta que llegamos al chip, ¿sí? Y la tendencia era el chip. Y lo importante era que a partir del 1 de abril del 2016, Estados Unidos no iba a dejar ingresar a su territorio a aquellos ciudadanos de países que tuvieran excepción de visa pasaportes no electrónicos, ¿no?
nosotros estábamos en el camino del proceso de exención de visa. Allí solicitamos consejo al Banco Interamericano, a OASI, Organización de la Aviación Civil, y a expertos de seguridad de los documentos de Estados Unidos. Vino una misión a nuestro país, y como yo siempre digo, con eso del país chico y que no teníamos recursos porque era muy cara la misión, un día llaman por teléfono y dice, cayó la misión que teníamos que hacer en tal lado, tenemos que ocupar el tiempo porque tenemos que cumplir tantas misiones en el año, vamos a Uruguay gratis. Y así vinieron expertos porque lo que queríamos nosotros es saber cómo estábamos posicionados en seguridad para lanzar el nuevo pasaporte. Y cuando en documentos de viaje se habla de seguridad, no es únicamente el soporte papel, no es cuántas filigramas tengan, cuántas marcas de agua, cuántos elementos de seguridad invisibles puedan llegar a tener, sino todo el proceso tendiente a la entrega de ese pasaporte también debe ser seguro. Es decir, tiene que ser segura la obtención de tu testimonio de partida de nacimiento, tiene que ser seguro el lugar donde se guardan los pasaportes, todo eso te lo estudian, te lo auditan y ven si vos estás en condiciones de continuar el proceso para que postules para la exención de visa a Estados Unidos. Y todos los países, incluso todos los años, había reuniones en aviación civil acá y nos decían que en el mundo requerían que nuestro pasaporte fuera electrónico. Y anteriormente, y entrando un poquito en el tema, en los consulados, los pasaportes los hacía el cónsul a mano, los escribía a tinta, y los plastificaba y los entregaba. Y llegó un momento que era tan dispar como nosotros expedíamos en Uruguay el pasaporte con todas las impresoras que el ministerio había adquirido y todo, con lo que se expedía en el consulado, que en esta conexión entre la Secretaría de Estado dijimos, tenemos que unificar. Y el Estado no puede volver a gastar impresoras que son caras, las libretas, llamaba a licitación Relaciones Exteriores para libreta, llamábamos nosotros para licitación para libreta, a veces no coincidían las medidas de seguridad de una y de otra, no estaba bueno. No estaba bueno para la mirada de los organismos. Y así fue como se creó todo un proceso que fue que se originaran todos los pasaportes en la Dirección Nacional de Identificación Civil, también los que venían del exterior. Sin dejar de ser competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Porque los decretos, tanto el del 93 o el del 2014, tan hablado, ambos tienen capítulos específicos de la expedición del pasaporte en la República y la expedición de los pasaportes en el exterior. Competencia del Ministerio del Interior a través de Identificación Civil, los de Uruguay, competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, los del exterior. Incluso los pasaportes salen con la firma del cónsul responsable del consulado donde se emite ese pasaporte. Y todo ese proceso llevó a que, como todo Estado de Derecho, las normas se tengan que ayornar, ¿no? La necesidad de la evolución llevó a que hubiera que modificar el decreto del 2014. ¿Y por qué? Y yo puedo nombrar, para no alargar demasiado, pero puedo nombrar 3 o 4 situaciones mal miradas por los organismos de seguridad, como ser que en un pasaporte el padre o la madre podía incluir hasta 6 hijos menores de 14 años. Cuando hacía años que las directivas eran que cada persona tiene que viajar con su documento. Solo individual. Porque si a ti tenés la mala suerte que te roban tu pasaporte, tenés el riesgo que se te lleven tus hijos que están incluidos en el pasaporte, ¿no? Teníamos otro problema que era fundamental, que para yendo al tema, las personas que tenían antecedentes en nuestro país, que tenían alguna causa, el juez los habilitaba a salir del país por 30 días, por 60 días, bajo caución juratoria o caución económica, lo que fuere. Y nos mandaban el oficio que estaba habilitada la persona para viajar por 30 o 60 días. Nosotros así teníamos que comunicarle al juez, doctor, doctora, el pasaporte es por 5 años. Yo no lo puedo limitar por 30 días. ¿Usted da la autorización también para que lo entreguemos? Bueno, pero no sé, porque entonces que cuando llegue lo deje en la caja fuerte de... Nosotros le damos por 5 años, él se puede mover por todo el mundo. Yo lo que necesito es un oficio que diga que usted autoriza que se le dé por 5 años. En el nuevo decreto previmos
que la única limitante a la fecha de caducidad de los pasaportes eran las órdenes judiciales. Es decir, que si un juez decía está autorizado a salir del país por 6 meses, el pasaporte tenía 6 meses de la fecha de la tramitación. Y esas dos cosas fundamentales, y la otra, que era tremenda, que iba contra todas las convenciones internacionales, era que el decreto del 93 pedía antecedente a todo mayor de 14 años. Cuando sabemos que la mayoría es a los 18, que los niños, adolescentes no se les escriben los antecedentes y que era imposible pedir que se les pidiera un certificado de antecedentes judiciales. Entre otras cosas, eso fue lo que llevó al estudio de la reforma del nuevo decreto, en el que trabajaron las jurídicas de ambos ministerios, de Identificación Civil, de Relaciones Exteriores, y el expediente fue y vino y reuniones como de 1 año y medio, hasta que se elevó el proyecto para que lo aprobara el presidente de la República. No hay nada oculto acá. Es decir, no hay ninguna directiva ni del presidente, como se dijo, ¿no?, que lo había dispuesto el presidente Mujica. Al presidente Mujica se le presentó un proyecto con resultandos de los cuales dice que es necesario que el pasaporte se adecue a las necesidades. Uno de los resultandos dice eso. Entonces, toda la tramitación de ese decreto fue estrictamente técnica por la gente que entendía tanto de Relaciones Exteriores como de Identificación Civil, y el proyecto se presentó para la aprobación. Ese fue el resultado. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socios. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Bueno, hoy ONAFU ha hecho esta movilización y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública como medidas de urgencia que estamos planteando de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado, que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones. La otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también cómo compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso: poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo?
tu energía. Alimenta tu bienestar. Alimenta tu capacidad. Alimenta tu motivación. Alimenta tu salud. Si compras comida o traes vianda de casa, alimenta tu jornada laboral. Lo que necesitas para trabajar y vivir mejor está en lo que comes. Intendencia de Montevideo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Siga poniendo el like. No se olviden de poner el like en YouTube sobre todo, porque eso ayuda a que el algoritmo, sea lo que sea, nos recomiende y cada vez más gente conozca nuestro programa y nos vea. Senadora Kechichian, Lilian, que no fuiste sobreseída, me aclaraban, fue archivado el caso. Exacto. Muy bien. O sea, porque el sobreseimiento implica antes que entró en juicio. Proceso. Esto, cuando te archivan así, es como rechazado in limine, lo cual es la mejor situación. No hubo mérito. Correcto, no hay Hubo ningún mérito. motivo para investigar. Claro, no hay mérito. Exacto. Básicamente le está diciendo la fiscalía, que es la que se encarga además de acusar, le está diciendo al denunciante, esto no tiene ni mérito, esto es una tomadura de pelo, ¿no? El archivo es, no se prefiguraba nada, ni siquiera sospechoso. Lo cual ya sabíamos, pero que lo diga la justicia siempre es como mucho mejor, ¿no? Lilian, fue la interpelación este lunes. A mí me había parecido como que el Frente Amplio, la oposición, había querido mantener como un clima cordial. No sé si la palabra es cordial o un clima donde eso fuera, que no se fuera de tono, ¿sí? Pero quiero saber qué impresión tenés vos como senadora y parte de los que interpelan. ¿Fue lo suficientemente duro el Frente Amplio? Yo sé que los argumentos de Vergara fueron, pues, la escuché entera, ¿no? Pero no debió picar más ahí. Hasta el propio gobierno, el propio ministro terminó diciendo, bueno, casi que agradeciendo que fue de buen tono, ¿no? Como, no sé, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el gobierno, acostumbrado a su proceder cuando era oposición y cuando interpelaban a algún ministro, Bonomi tenía experiencia en ese sentido porque prácticamente lo llamaban todas las semanas, tenían sí un estilo súper agresivo. Yo creo que la intervención nuestra empezó diciendo que interpelábamos porque estábamos ante un escándalo de proporciones. Una cosa son los tonos, los estilos, los adjetivos, pero el contenido de la interpelación fue duro. Se hizo todo un raconto de lo que para nosotros era absolutamente inentendible, como hoy en el mundo hay una persona con un pasaporte entregado por el gobierno uruguayo y que los ministros ahí sentados nos terminaran reconociendo que no tenían mucha idea de quién era Marcet. Yo creo que fue una interpelación que siempre las interpelaciones tienen dos tiempos. Un tiempo del interpelante, un tiempo del interpelado, una pequeña respuesta que se da y el mecanismo es así y después se abre el debate. Y en el debate aparecen las diversidades de estilos, sin ninguna duda. Yo creo que el Frente hizo una muy buena interpelación con muchos argumentos y dejando claramente explicitado que estábamos ante un hecho que no tenía explicaciones. El gobierno centró su argumento en algo que Amato acaba de explicar perfectamente, que es el decreto del 2014. ¿Qué era el decreto del 2014? Fue un decreto para mejorar problemas de seguridad que tenían nuestros pasaportes. Yo como ministra de Turismo todo el tiempo tenía planteos de la UASI también. La UASI no solo te controla la seguridad en el aeropuerto, en los aviones, sino también en los documentos para viajar. Y ahí la verdad que el gobierno centrara toda su defensa en decir no pudimos hacer otra cosa, estábamos obligados a entregar porque había un decreto y para nosotros lo jurídico, lo político no puede estar antes de lo jurídico, sin frases que vienen repitiendo y que uno realmente agotan un poco con ese tipo de discursos, quedó claramente establecido que aplicando el decreto del 2014 podían haber tomado un camino absolutamente diferente del que tomaron. Primero, había un artículo en ese decreto que decía
todos los casos no previstos los analiza con tiempo, con cautela, la Dirección Nacional de Identificación Civil y la Cancillería, y vaya si este era un caso no previsto, porque no creo que en ningún decreto diga, si viene un narcotraficante que tiene un pasaporte falso y te pide que le expidas el nuevo pasaporte, tenés que hacer tal y tal cosa. No, este era un caso no previsto, único preso en Emiratos Árabes, un hombre que estaba preso además por haber ingresado con un pasaporte falso, un pseudo jugador de fútbol, como se le dijo en Sala, solo googleando, Leandro, hubieran tenido alguna idea de qué era lo que tenían entre manos. Pero si eso no les alcanzaba, había otro artículo que decía que uno puede entregar un pasaporte por una única vez. Si tiene dudas de una persona, perfecto, usted tiene que viajar, usted quiere salir de acá, nosotros le damos la asistencia consular, porque eso es verdad, estamos obligados a asistir a nuestros compatriotas, sean quienes sean, pero te lo damos por única vez y tienes que volver a Montevideo. No hay duda que todo lo que se hizo fue para beneficiar los intereses de esta persona que en pocos días iba a ser deportado. Pará, Lilian, si todo lo que se hizo fue para beneficiar, ¿no? Y si luego de las explicaciones que dieron las autoridades del gobierno mantenés esa posición, digamos, en términos como habla el derecho administrativo, yo no sé nada de derecho, pero dicen en los términos de omisión, ineptitud o delito, ¿en qué casillero estamos? Porque hacer algo para beneficiar es lo mismo que ser inepto. Ponele otra frase, todos los hechos fueron funcionales a los intereses de esta persona, porque indudablemente no solamente... ¿Pueden ser todos los hechos funcionales a los intereses de un narcotraficante? No, por eso nosotros ¿Solo decimos, por ineptos? Por eso nosotros decimos que es inadmisible y que le perdimos la confianza a los ministros y pedimos que salgan de sus cargos. Es decir, nosotros fuimos bastante más allá, pero si no alcanzaba con que era inadmisible que le dieran, como bien decía Mato, por 10 años, no por 5, por 10 años un pasaporte, después ese pasaporte, por seguridad y cumpliendo las reglas, debió ir en una valija diplomática. Pero como la valija diplomática se había ido el día antes de que el doctor Balbi se interesara por el pasaporte de Marcet ante la vicecanciller y la próxima valija diplomática salía dentro de un mes, resolvieron que se podía ir en mano el pasaporte, en mano de un familiar de Marcet, que es también muy mal visto en el mundo que los pasaportes salgan en manos de las personas. Por algo existe la valija diplomática. Por eso digo, todo fue funcional a los intereses. Este señor tenía que recibir el pasaporte antes de que la valija diplomática llegara, porque si no, iba a ser deportado, sin duda, al Paraguay. ¿Qué significa, Lilian? Perdimos la confianza de los dos ministros. ¿Qué significa? La frase expresa la entendemos todo, pero ¿qué involucra esa frase? Bueno, nos parece que realmente ante un hecho de esta envergadura... ¿Que no dan la talla o significa algo más? Bueno, no, eso deberá, si hay, ahora dicen que hay investigaciones, hasta ahora lo único que hemos visto es que cortaron por el lado más fino del subdirector de la Dirección de Identificación Civil. Ayer en Florida, no sé si para distraer un poco la movilización que hubo alrededor del acto, Álvaro Delgado dice que en pocas horas vamos a tener nuevos resultados de las investigaciones que se están haciendo. Nosotros nos enteramos en Sala que había 2 investigaciones, una en la parte consular y otra en el Ministerio del Interior. No teníamos ni idea. Nos enteramos también por Twitter, en Sala, de que habían destituido al director de Identificación Civil. No hay duda que para nosotros este es un caso tan bochornoso que los ministros no estuvieron ni de cerca a la altura de lo que necesitaba y perjudicaron el prestigio del Uruguay en el mundo. Y eso es suficiente para que no sigan en el cargo. Charles Carrera, quiero insistir en esto, a ver cuál es tu perspectiva. Estamos hablando, yo hice una nota en Caras y Caretas el viernes y dije, bueno, veamos, en una columnita nomás, 4 cosas. El narco, el pasaporte, el abogado y el mail. El mail que decía apuren, ¿no? Que viene
Las 4 cosas, en las 4 me puse a escribir y a ver lo que había de información y cosas, y en todas me resultaba escandaloso. El pasaporte tramitado de una manera que, a mí no sé, a los que nos estén mirando, hay muchos uruguayos que nos miran desde el exterior, saben que eso fue express, se dirá que hubo uno que salió en media hora, que otro, pero es rarísimo que en general los trámites demoran más. Es entregado a una persona en la cárcel, va a la propia cónsul, viaja de una ciudad, Abu Dhabi a Dubái, a tomarle huellas dactilares y ese tipo de... Eso no puede ser. Se lo tramita un abogado que se reúne con la vicecanciller, que tiene además relaciones de familiaridad, todo en estos tiempos. Logra que le den el pasaporte en mano y dárselo a un familiar. Es todo, el mail dice, apúrenlo. Está bien. O sea, todo eso no es demasiado como para plantearnos que es solo hay que muchas hubo cosas. negligencia. Hay muchas cosas. Primero, nosotros como bancada vamos a estar evaluando mañana la interpelación y los pasos a seguir. ¿Pero puede haber denuncias penales con esto? Lo tenemos que evaluar. Yo te quiero decir algunas cosas que surgen. Yo comparto con Lilian, la interpelación fue muy buena, porque surge información. Lo primero que surge es que falló todo el sistema de inteligencia, lo que decía Rubén hoy. En la Policía Nacional tiene que trabajar como un sistema, no como chacras, como se trabajaba antes de las administraciones del Frente Amplio, que se trabajó mucho para trabajar como un sistema, y eso volvió la chacra. Acá falló la inteligencia nacional. Y lo grave, lo que decía Liliana es, este hombre en Dubái tenía una estrategia. Este hombre decía que había sido estafado por un grupo de... el señor Schwarzman. El señor Schwarzman. Fue acribillado en Paraguay. Asunción. Está bien. Bueno, pero la estrategia de él era que había sido estafado en Paraguay por gente que falsificaba pasaportes. Entonces, cuando nosotros decimos fue funcional, es decir, que toda la estrategia del gobierno, del Poder Ejecutivo, Cancillería, el Ministerio del Interior, fue funcional a los intereses del abogado en Dubái. Porque al momento que él logró el pasaporte, el documento uruguayo se muestra que él es un buen hombre, porque tiene derecho al documento del Uruguay, y por eso es que lo liberan en enero, que el canciller no nos dijo qué fecha enero. Porque también acá el canciller dice, cuando cae preso sabe, por los servicios consulares, por el encargado de comercio Paraguay, le avisa al consulado uruguayo, pero no sabe cuándo sale. Pero la cosa rara. ¿Vos no pidieron información en Emiratos Árabes de cuándo fue liberado? Mirá que hay otros datos que dicen que fue liberado en febrero, cuando estaba justo una delegación uruguaya. Déjame terminar la idea, Leandro, porque yo te quiero decir lo que surgió y por eso es que nosotros tenemos que seguir analizando. Surge primero decir, este hombre, Mercé Cabrera, estaba en el radar de la policía y de drogas desde por lo menos el 2013. Y desde el 2019, cuando se va al Paraguay y a Bolivia, se hicieron operaciones en Uruguay donde se le agarraron cargamentos muy importantes. Y como dijo Lilian, cuando cayó preso en septiembre en Dubái, si uno googleaba el nombre de él, te salen notas de Montevideo.com, de Tele12, de BTV Noticias. Entonces, me parece acá también que no es solo que el Consejo de Ministros no se reúne en el Uruguay. Es decir, se ve que no leen la prensa. De la interpelación surgió... Charles, se ve que no miran los antecedentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque en el 19, en Santa Cruz de la Sierra, este señor pide al consulado uruguayo un pasaporte que se le niega. Se le denegó. Es increíble que nuestra Cancillería no tenga un antecedente del 19 de un ciudadano que ya pidió el pasaporte y se lo negaron. Te quiero decir, Leandro, que lo otro que surge... insistente, Charles. Perdóname, pero te quiero decir una cosa. Perdóname, déjame terminar lo que surge de la interpelación, porque tenemos televidentes. Sí, sí. Surge de la interpelación, lo dijo Maciel, el subsecretario Maciel del Interior, que Drogas le pregunta información sobre el preso que está en Dubái. El 27 de septiembre se comunica con Carolina H., la subsecretaria de Relaciones Exteriores, para pedir información sobre ese preso que está en Dubái. El 3 de noviembre lo mismo. Luego de eso, Carolina H., como decías tú, se reúne con el abogado de este delincuente. Es decir, había información. Entonces, para mí había información. Pero el otro, ¿qué fue que denunciamos en la interpelación? El ministro Heber estuvo el 16 y el 17 de diciembre en Ciudad del Este, en el comando tripartito, que es un comando donde trabajan en conjunto la Policía Paraguay, Argentina y Brasil, en el comisionado del Alto Paraná, que estaba haciendo la investigación SMART.
Yo no puedo creer, el ministro Heber estuvo con el director de la policía en ese lugar en Ciudad del Este, ¿y qué fue a hacer? ¿No le dieron información acerca de que estaban investigando a Marcet Cabrera, que estaba preso en Dubái? Nosotros eso denunciamos, hicimos preguntas, y Heber es como, por momentos parece inimputable. Entonces, digo, hay líneas para seguir investigando y profundizando. Yo creo que surge mucha información, hay que investigar, tenemos que hacer un análisis. El fiscal de corte anunció que ya pidió las actas y las va a leer. Y nosotros también tenemos que analizar toda esta situación. Pero acá es muy raro lo que hay. Yo lo que pensaba es que el ministro podría tener la grandeza, los ministros, de hacerse cargo, porque acá hay que hacerse cargo y reconocer que se cometió una falla de inteligencia terrible y que a través de esta falla de inteligencia terrible hoy un narco que tiene posibilidad, es un uruguayo que tiene muchas vinculaciones a nivel internacional y que tiene vínculos en el Uruguay, porque tiene gente que está operando en Uruguay, está libre, gracias a un acto, como decía Liliana hoy, gracias a que se actuó en base a sus intereses funcionales. Pero él no tuvo esa grandeza. El ministro no reconoció la falla, porque nosotros tenemos que discutir los temas estos de narcotráfico, porque lamentablemente se ha abandonado una política pública que se desarrolló del año 95 hasta el 1 de marzo del 2020, es decir, se perdieron los contactos y se está trabajando, como decía Rubén hoy, con chacras. Y esas chacras lo que hacen hay consecuencias sobre todos nosotros. Entonces yo creo que esto no es que el caso Marcet terminó la interpelación. Esto nosotros vamos a seguir investigando, porque es un escándalo, como decía Lilian, de una envergadura muy grande. Porque acá no nos olvidemos que en Colombia, la Fiscalía de Colombia procesó, es decir, y denuncia, y ha dicho, ha afirmado hasta el propio presidente Petro, que el autor intelectual del asesinato del fiscal Pecci es Marcet Cabrera. Hay investigaciones que te dicen que Marcet Cabrera es el gerente de la hidrovía y que se utiliza en nuestro país. Yo creo que es una situación grave donde nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Y qué fue lo que le pedimos? Nosotros le pedimos la renuncia, que dé un paso al costado. No le tenemos confianza ni al canciller ni al ministro del Interior. A ver. Pero lo que te quiero decir es, acciones, habrán acciones. Pero nosotros tenemos que discutir en bancada, que es el ámbito donde nosotros, los legisladores frente amplistas, discutimos. Entiendo eso. Solo quiero plantear algunas cositas que me surgen a mí y la gente que está mirando del otro lado debe estar saltando las cosas que se le ocurre a la gente, ¿no? Por acá tenemos, de acuerdo a investigaciones paraguayas, solo los cargamentos de drogas incautados con los que se relaciona a Marcet Cabrera suman $800 millones. O sea, es un monto, ¿no? Las incautadas, ¿no? Las incautadas que uno... Que es una de cada 10. Así que estamos hablando no sé, estamos hablando de personas que pueden estar moviendo el 10% del Producto Bruto Interno del Uruguay en drogas, ¿no? A ese nivel. En Paraguay le consideraban una banda de uruguayos, a pesar de que los que lo dirigían eran uruguayos, pero también había paraguayos. En la ley de urgente consideración, te tiro todas estas cosas como parecen desconectadas, pero yo creo que las podemos conectar enseguida. La ley de urgente consideración elevó la Secretaría de Inteligencia a un carácter de Secretaría Estratégica cuyo secreto no puede ser relevado ni por la justicia, solo el presidente. Juan Gómez dice que va a leer lo que surge de Juan Gómez, el fiscal de corte, lo que surge de la interpelación, y el presidente sale a decir que quiere sustituir a Juan Gómez y sustituirlo a las 48 horas. O sea, es demasiado. Uno empieza a dudar de si la Secretaría de Inteligencia actuó, fue omisa o actuó para el otro lado. Es que surge, es impresionante la acumulación de datos que si uno los conecta con un poquito de piensa mal y acertarás, dice, pará, ¿dónde estamos? ¿Qué se transformó? ¿Penetraron las bandas narcos del Estado uruguayo? Esa es la pregunta. Sí, no podemos realizar esa afirmación. No, pero sí podemos hacer esa pregunta, porque eso es lo que... Bueno, nosotros fuimos muy cuidadosos. Fuimos cuidadosos y buscamos responsabilidades políticas. Eso hay que tenerlo claro. Lo primero de todo, que ni siquiera esas responsabilidades asumieron, porque realmente ante un hecho bochornoso como es con el resultado terrible que ha tenido, porque como tú decías, este hombre anda en el mundo y en el medio es acusado de ser el actor intelectual del asesinato de un fiscal paraguayo. Por lo tanto, nosotros queríamos en primer lugar responsabilidades políticas. Como dice Charles, paso a paso. No estamos en condiciones hoy de decir
otra cosa. Pero sí que por lo menos debieron dar un paso al costado por los tremendos errores cometidos y porque el resultado es terrible. Ellos mismos dicen, ¿cómo pudimos darle un pasaporte a un narcotraficante? Ellos lo dicen. Ayer el presidente, que ha estado sumamente callado en este tema, por primera vez después de más de 20 días en que el tema está en la opinión pública, ayer dijo que él estaba, dice, permítanme utilizar una palabra, caliente. Estoy muy enojado. Una vergüenza, ¿no? La verdad. Una vergüenza lo que dijo el presidente. Que si es así, dijo, nunca me tembló el pulso para sacar ministros. Bueno, acá tenía una oportunidad de mostrar firmeza porque todos los pasos dados por los dos ministerios tienen fallas desde la A a la Z. Todos los pasos dados. No cumplieron ningún requisito mínimo. Date cuenta que funcionarios del consulado, de carrera, todos los que hemos estado en cargos públicos, que hemos tenido la posibilidad de viajar, sabemos de la experticia que tienen los funcionarios nuestros, sabemos del trabajo que hacen. Advirtieron y dijeron, dennos pautas porque para nosotros hay que tener cautela en este tema. Y les dijeron, siga. Bueno, si eso no es una responsabilidad política, que me expliquen en dónde nosotros, me encuentra. Una cosa, Leandro, porque nosotros, el talante, iba a decir, yo creo que la interpelación fue dura. Nosotros fuimos a buscar responsabilidad política y a hacer denuncias, y cada uno de nosotros yo creo que jugó un rol importante de los senadores del Frente Amplio denunciando. Yo creo que hicimos denuncia y de esa interpelación surge mucha información. Dejar claro eso a la audiencia, dejarte claro a ti. Esto no termina acá. Pero también hay algunas acciones que tenemos que desarrollar. Nosotros no podemos decir que Uruguay es como Paraguay, aunque nuestro presidente es amigo de Mario Abdo o de Cartes. Nosotros no podemos decir eso, porque sería irresponsable de nuestra parte. Pero nosotros como Frente Amplio sí vamos a desarrollar acciones políticas, porque nosotros queremos una ley de financiamiento de los partidos políticos, financiación pública a los partidos políticos, que el Frente Amplio la intentó legislar en la legislatura anterior y no pudo, está presentada en la Cámara de Diputados y nosotros, eso ya resolvimos, que vamos a darle tratamiento. Queremos legislar en torno al enriquecimiento ilícito. Queremos legislar, porque en la legislatura pasada, los legisladores del Frente Amplio, promovimos un artículo que después nos salió en diputados, pero creemos que es necesario legislar en esa materia porque es lo que nos piden los organismos internacionales. Queremos fortalecer a la JUTEP, una JUTEP en serio, no la JUTEP de hoy, porque la JUTEP de hoy lo que está haciendo es la han politizado y lo que la están utilizando es para perseguir a dirigentes políticos de izquierda del Frente Amplio. Entonces yo creo que vamos a desarrollar acciones a dos niveles. Acciones de que es necesario preservar el sistema político uruguayo, la institucionalidad uruguaya, eso hay que hacerlo. A mí me gustaría realmente que en el tema del narcotráfico se reconozcan los horrores que se cometieron, porque dejaron aquello que era la política del todo, que se había inaugurado en el año 95, y que Leonardo Costa, el doctor Leonardo Costa y el presidente Jorge Valle profundizaron muchísimo, y nosotros tomamos esa política, porque acá en Uruguay, a partir de los gobiernos del Frente Amplio, se desarrollaron acciones que nunca se habían desarrollado. Hay una investigación impresionante de Ladra, Antonio Ladra, el Uruguay en la mira a los narcos. Todos los grupos que se querían asentar en Uruguay se lo desarticularon. Y ahora acá tenemos un grupo, que es el grupo de Marcel Cabrera, que tiene vínculos a nivel internacional y se instaló en el Uruguay. Entonces, bueno, a mí me gustaría, y lo dije el otro día, teníamos que haber pasado sesión secreta, porque a mí me gustaría saber cuáles son las acciones de política pública, de inteligencia policial, que se están desarrollando hoy. Del 7 de julio, cuando lo convocamos en julio, cuando lo convocó en Comisión General Enrique Rubio, pasó a sesión secreta y nos dijo los clanes, de los 40 o 45 clanes, no se mencionó al clan Marcel Cabrera, no se habló del narcotraficante Marcel Cabrera con los vínculos a nivel internacional. Fue una gran tomadura de pelo aquello. Pero salió a hablar en los medios, ese video que salió, ¿se está investigando eso? Nosotros le preguntamos, ¿fue una amenaza? ¿Fue una amenaza para nosotros, para los legisladores del Frente Amplio, para los legisladores del MPP? ¿Qué fue eso? Entonces me parece que fue vergonzante, fue vergonzoso todo, pero más fue vergonzoso haber visto eso, haber tomado la actitud y la posición que tomaron, esa actitud política baja, de que todo es responsabilidad del Frente Amplio, el culpable de todo es un decreto del año 2014, que muy bien lo explicó Rubén ahora.
Hay un momento que un Eso no lo gobierno cree tiene nadie. que hacerse cargo. Entiendo lo que decís, entiendo lo que vos estás diciendo, Charles, pero eso no lo cree nadie en el Uruguay. Cualquiera se da cuenta que eso... No, tenemos que ir a un corte, pero antes quiero hacerte una pregunta cortita, a ver si me la podés responder, Amato. Está cortita, que ahora en el próximo bloque hablamos un poco más. ¿Es posible que un director, subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil mande un mail interno apurando un pasaporte para una persona de este tipo, así sin que reciba una orden superior? O sea, ¿alguien puede hacer eso motu propio, sí? Eso... No es un mail interno, es un mail del mail institucional a otro mail institucional. Eso interno al Estado, digamos. Está bien. Eso estaba, el engranaje se había coordinado con Policía Científica, porque si tú llegás a la puerta de la Secretaría de la Dirección porque te bajaron del vuelo y mañana tenés que estar en un congreso y necesitas el pasaporte urgente, nosotros teníamos que tener algún mecanismo para solicitar ese certificado urgente. Lo que se hacía, no conozco el caso actual, pero lo que se hacía habitualmente era que la Secretaría mandaba al mail que teníamos dispuesto de Policía Científica el mail solicitando el adelanto del CAJ de tal persona. Y a la persona le decíamos, venga antes de las 17, venga antes de las 18, y le hacíamos el trámite. De esos pedidos siempre existieron, de todos los ámbitos, desde lo político y de los secretarios de los diputados y de los senadores, hasta la urgencia de la persona que tenía que salir para que le hicieran un trasplante urgente al exterior. Algún mecanismo de que el certificado de antecedentes judiciales no demorara 5 días teníamos que tener cuando la situación lo ameritara y el caso fuera urgente. Pero tenía que tener un fundamento. Cuando la situación lo ameritara y el caso fuera urgente. Por eso te digo. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Bueno, hoy ONAPU ha hecho esta movilización y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública como medidas de urgencia que estamos planteando de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado, que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones. La otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también cómo compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 2022, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 2022 y estaremos junto a vos.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo like. Vamos a seguir analizando este caso, que es un caso apasionante. Es nuestro Netflix. Es como un caso para nuestro Netflix. Rubén Amato, vos nos contaste que luego de que se modificó el decreto, que además fue elaborado por equipos técnicos y después fue elevado al presidente, no fue que a Mujica se le ocurrió modificar el decreto, sino que se trató de adaptar a lo que pedía la normativa internacional. Todos los pasaportes ahora se tienen que confeccionar en la DNIC, aunque su trámite venga de Cancillería, los que se solicitan en el exterior, o por la propia DNIC, los que se solicitan en nuestro país. O sea que está estandarizado, ya no hay a mano, ya no hay... No. Ahora, este pasaporte que se le hizo a Marcet, primero, entiendo yo que el decreto dice que la persona se tiene que presentar ante la oficina consular. Claramente Marcet no podía hacer eso porque estaba preso. Pero además, no me queda claro si el trámite que hace la cónsul es el trámite como corresponde, si fija la dirección que corresponde, porque hay cosas que no... ¿Por qué Marcet aparece como viviendo en un hotel si está preso? Bien. El decreto lo que dice es que el trámite es presencial. ¿Ah? Y esto desde mi punto de vista, no significa que sea presencial en una oficina pública. Es decir, el que tiene que estar presencial es el tramitante. Y voy a esto porque es muy común que el equipo móvil de la dirección salga a los CTI a hacer pasaporte de personas que tienen que ser trasladadas para operarse. Se le recaba toda la información dentro del centro hospitalario donde se encuentre y después se imprime en la dirección y viene una persona autorizada a retirarlo. Lo que hizo la cónsul es un equipo móvil nuestro, pero lo hizo en el exterior. Entonces lo que hizo ella fue trasladarse para recabar la foto, con el escáner las huellas digitales, donde estaba recluido. Por lo que se exhibió, la hoja de filiación, que los datos se dan bajo declaración jurada, dice que el señor vivía en un hotel, o que estaba hospedado en un hotel. Un hotel bastante conocido de allá. Ahora, si ella fue a la cárcel, la dirección era la cárcel, porque hay que tomar la realidad en la hoja de filiación. Y el domicilio para el trámite no es el de la residencia habitual, como lo podemos entender jurídicamente. Es el lugar donde se encuentra la persona. Es más, si va al consulado a hacer un trámite un ciudadano uruguayo, porque está de viaje y se lo roban, no va a dar la dirección de Uruguay, va a dar una dirección cercana al consulado o donde se esté alojando en ese momento. Pero entonces hay una declaración jurada falsa. La afiliación no tiene valor de declaración jurada. La afiliación, los datos son... Bueno, aunque no lo diga que los datos son bajo declaración jurada, es una información o un formulario que está llenando un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Entonces tiene la calidad de certificado público. Nosotros planteamos, Leandro, esto de la ¿Pero eso no es un delito grave? Y esas son las cosas que hay que investigar. Nosotros preguntamos en la interpelación, pero el otro es, el que cayó como jugador de fútbol en Dubái, ante la cónsul, se presentó como artista, gestor cultural, y bueno, y presentó como dirección particular y de trabajo este famoso hotel en Dubái. Entonces, son las cosas que hay que profundizar. Pero yo creo que sí, que son situaciones graves, lo planteamos el otro día, y creemos que es grave. Y hay cosas que no quedaron para nada claras en la interpelación, que es la ausencia notoria y desde mi punto de vista grave del director nacional de inteligencia estratégica. Ahora sale el senador Gandini a decir una cosa es la estrategia, otra cosa es lo operativo, como separando dos cosas. Pero si hay dos temas que la inteligencia estratégica tiene en el centro de su razón de ser hoy, es el lavado de activos y la lucha antidrogas. Por lo tanto, es increíble que no haya ido acompañando, por más que la LUC, como tú bien decías y recordabas, le da unas prerrogativas increíbles, no le tiene que rendir cuentas a nadie más que al presidente. Sería bueno saber si el presidente tuvo ante este hecho alguna información de Álvaro Garcés como director de la inteligencia estratégica vinculado a este episodio. Por eso te digo, hay muchas cosas todavía que faltan que se unan para saber efectivamente cuál es el resultado final. Lilia. Y
Por otro, lo último que quiero decir es que muchos senadores del gobierno se golpearon el pecho con la lucha antidrogas. Y entonces ahí nosotros creemos que no hay que golpearse el pecho, hay que hacer cosas concretas. Este gobierno hizo cosas concretas que fueron una involución en la lucha contra el narcotráfico, porque el lavado de activos fue absolutamente debilitado en la LUC. Y hoy viene una persona de Colombia, de Paraguay, de Emiratos Árabes o de donde sea, con una valijita con $100.000 y nadie le pregunta a usted de dónde sacó ese dinero. Entonces, por eso nosotros decimos, hay que seguir trabajando sobre el enriquecimiento ilícito, hay que trabajar y profundizar en la ley de partidos políticos. Yo escuché hace 2 o 3 días a la gente de Cabildo diciendo, ay, están diciendo que nosotros tenemos vínculos. No, estamos hablando de prevención y para prevenir un Estado democrático tiene que tener normas acordes. Y la LUC, la verdad, en ese y en tantos otros temas que hoy la vida nos demuestra, es un retroceso impresionante. ¿Vas a decir algo más? No, quería aclarar dos cosas. Una es que yo sentí varias veces, y lo sentí en la interpelación, decir que el pasaporte se le entregó porque el decreto del 2014 lo habilitaba, que con el decreto del 93 hubiera sido otra cosa. El decreto del 93 lo que hacía era facilitarle a un uruguayo que tuviera antecedentes penales en el país la obtención de su pasaporte en el exterior, porque no se pedían antecedentes de conducta al Uruguay. Como decía el decreto, se pedía a la autoridad local. Ahora, ¿para qué tú pedís el certificado a la autoridad local? Para saber si la persona está inhibida de obtener el documento de viaje, porque el pasaporte es para viajar. Ahora, ¿qué necesidad de autoridad local tenés cuando la persona la tenés presa? Claro. ¿Cuál es ese razonamiento que no logro entender? Porque si le dimos el pasaporte, porque el decreto del 93 derogó el solicitar los antecedentes a la autoridad local, la cónsul fue a la cárcel. ¿Qué necesidad de antecedentes tenés? Ahí ya tenés una primera alerta. Por otro lado, se sacaron los antecedentes locales, porque tenemos más de 40.000 uruguayos que están en situación que no pueden obtener residencia en sus países. Entonces jamás la autoridad local le iba a dar un certificado de residencia porque no están residiendo legalmente o de antecedente. Por lo tanto, esos uruguayos nosotros estaríamos atentando contra todos los derechos individuales, el país no lo protegería si no le entregara el pasaporte, ¿no? Y por otro lado, hoy, con el decreto del 14, todas las personas que tramitan en cualquier parte del consulado, vía electrónica viajan las huellas digitales de esa persona. Y lo primero que hacen los funcionarios de identificación civil es confrontar y constatar la identidad. Es decir, que las huellas que electrónicamente se envían son las que están archivadas en la base de datos porque la identificación es la garantía de la identidad. Esto antes no se hacía, porque los consulados no tenían técnico datiloscópico, claro, que son los que estudian las impresiones digitales. Entonces estaba aquello que decía el decreto del 93, que el cónsul podía sustituirlo por 2 testigos de su confianza que dijera así, es Leandro Grilli. Entonces, cuando a mí me dicen que el decreto del 2014 quitó garantía, a veces me enojo un poco. Y además te quiero decir una cosa, vivieron gritando a viva voz los ministros en sala que esta persona no tenía causas abiertas. La palabra causas abiertas no está en ninguna parte del decreto. El inciso C del decreto dice que no tenga antecedentes judiciales. Y este hombre desde el 2012, por tráfico, por receptación, estuvo involucrado, ¿se acuerdan en aquel cargamento donde estuvo involucrado el tío del presidente en su momento, Cartes de Paraguay? Es decir, antecedentes judiciales de todo tipo y color. Y si alguien los borró, investiguemos por qué se borraron antecedentes judiciales que tienen una década en el Uruguay, con delitos de todo tipo, hasta un homicidio que después el hombre ahí sí fue sobreseído, pero como antecedente no puede haber desaparecido. Causa abierta, el decreto no lo dice en ningún lado. Sigo tirando cosas para... Yo tiro cosas. ¿Sí? Agarré. Acá estuvo legítima defensa en el año cuando se empezó a discutir.
la ley de urgente consideración, Tito Gregori, que había sido director de inteligencia, y dijo, esto que están creando es gravísimo, solo puede ser relevado el secreto por el presidente de la República, pierde cualquier control hasta la justicia, pero además permite que la inteligencia uruguaya se vincule con agencias para operaciones secretas, agencias de otros países. Bueno, era un desastre, pero ya que tenés eso significa que además estaba teledirigido, que te podés relacionar con el FBI, con la inteligencia israelí, con la DEA, no, todas estas personas, todos la DEA y todo eso estaban atrás de Marcet. Primera cosa. La DEA está instalada en Paraguay. En el Comando Tripartito, en la Secretaría Nacional de Drogas de Paraguay, está instalada la DEA. Acá existía una falla brutal de inteligencia. Pero además, Leandro, no puede ser que no le hayan dicho. Pero yo no creo que no le hayan dicho. Yo no creo, pero además, ¿por qué el director de drogas le pide información sobre el preso en Dubái en 2 oportunidades al subsecretario de Interior, a Maciel? Que lo dijo el otro día. Fue el 27 de septiembre, le preguntó a Carolina H. y el 3 de noviembre. Es decir, acá existía una operación, pero además estaba en el radar. Estaba en el radar de drogas Marcet. Entonces, habían operaciones. Pero además no solamente eso, en las investigaciones, a los documentos que tú hacías referencia a Paraguay, te hace mención a comunicaciones de la Dirección de Drogas de Uruguay en mayo del 2021 acerca de este personaje. Entonces, estaba una operación. Por eso acá es lo terrible que no hayan asumido la responsabilidad. Porque como decís tú, se hicieron cambios en la Dirección de Inteligencia Estratégica del Estado, no sabemos para qué. Es decir, yo no tengo problema, yo lo reconozco. La Dirección de Drogas tiene contactos con la DEA. No participa en el Comando Tripartito del Uruguay, no participa en el SIU, que es una unidad de análisis de información. Eso Uruguay no participa como tal. Pero la DEA está instalada en Paraguay y estaba siendo objetivo. Y yo te digo la verdad, yo no puedo creer que si Luis Alberto Heber, el ministro del Interior, estuvo en misión oficial con el director de la policía, el mando máximo de la Policía Nacional, el 16 y el 17 de diciembre del 2021 en Ciudad del Este, en el Comando Tripartito, donde se estaba haciendo esta investigación sobre este personaje, la investigación SMART, en la Delegacia Alto Paraná, que no se haya intercambiado información. Yo no puedo creer. ¿Qué fue a hacer Heber ahí? ¿Qué fue a hacer contrabando? Digo, realmente a mí son las cosas que Heber tiene que explicar. No puede ser tan irresponsable de ir al Parlamento, dar unos gritos, ¿cómo puede ser esto? No, tiene que explicar. Porque nosotros, los representantes del pueblo, tenemos derecho a saber. Y por eso yo te decía, todavía hay mucho cabo suelto que hay que ir analizando. Por eso en estos días nosotros vamos a seguir analizando la situación. Charles, nos quedamos sin tiempo, pero es más indignante porque vinieron la semana pasada a Legítima Defensa los operadores penitenciarios a decir en la cárcel de mujeres se llenó de chiquilina porque entran con 10 gramos de marihuana y cosas, le dan 4 años. Terrible. Y estuvieron toda la campaña de la LUC diciendo no queremos que vendan droga en la puerta de los liceos. Y todo esto tan turbio le termina permitiendo que se profugue una persona que trafica toneladas de cocaína y que dice ser el líder se jacta de ser el líder del primer comando. El primer cartel uruguayo. Un cártel internacional. Una cosa porque acá había narcotraficante, había, yo qué sé, no sé, pero un cártel. Un cártel, estamos hablando de otras dimensiones. Tenés razón, sí, es indignante. Es indignante porque lo que denuncian, es decir, cómo aumentó la población femenina en las cárceles en base a este cambio a la LUC es brutal. La población aumentó cerca de un 30%. Y mientras tanto, estos narcos que tanto daño le hacen al país, como el narco de la Tahona, que siempre lo pongo ejemplo, se le agarró en Artigas con 456 kilos de pasta base, que no es para el consumo interno. Porque yo le pregunté a Heber, ¿ese cargamento que se agarró en Artigas es para el consumo interno? En una comisión de seguridad dice, sí, porque se fuma mucho, en 3 días se consume eso, porque no tiene idea dónde está parado. Pero lo brutal es eso, al narco de la Tahona se le dio 24 meses de prisión. Es brutal, está en la acta del Parlamento, es brutal. Al narco de la Tahona se le da 24 meses de prisión y a muchas de estas madres, que muchas veces, algunos casos que hemos visto, que son mujeres que están amenazadas
por sus parejas que están amenazadas dentro de la cárcel, se le da 4 años de prisión, donde el caso Donna Summer es el más emblemático de todos, todavía que era una mujer que criaba a sus 4 hijos, que los tenía en educación y todo eso. El Estado le tiene que dar con un mazazo, pero ¿a quién le tiene que dar con un mazazo? Al que le causa más daño, al gran narcotraficante. Y ¿sabés lo que decía Lilian? Le tiene que quitar los bienes, el patrimonio, que es lo que más le duele al gran narcotraficante. Y acá en Uruguay, lamentablemente, la LUC lo que hizo fue flexibilizar los controles, que se puedan realizar pagos hasta $100.000, y dijera el gobierno a los dirigentes del Partido Nacional, la gente de bien, yo creo que la gente de bien no anda con $100.000 en el bolsillo. Pero además, ¿sabés qué, Leandro? Una cosa grave en la interpelación, que nadie percibió, pero que hoy empieza a aparecer, que es que una senadora acusa a que un presidente electo democráticamente, como Gustavo Petro, su campaña fue financiada por el narcotráfico, adelante del canciller de la República. Es una cosa gravísima, además de la reputación del Uruguay, los riesgos que nos están haciendo correr en las relaciones entre los países. Adelante del canciller, se dicen cosas de esa envergadura sin respuesta de nadie. Eso es muy grave. Pero el propio canciller, mira, nos quedamos sin duda, tengo que decir, el propio canciller, en una entrevista realizada en Perspectiva, ¿sí?, tira contra Colombia, porque Petro dice, Marcet está detrás del asesinato de Pecci acá en Colombia. Pecci es el fiscal, que además estudia, investiga el asesinato de Schwarzman, que es el tipo que le hizo el pasaporte, porque eso es todavía como más increíble. Porque uno dice, está preso. Bueno, hace buena letra un mes para conseguir el pasaporte. No, desde la cárcel manda a matar a uno que es el que le hizo el pasaporte mal. Matan al fiscal. Y el propio canciller, ministro del Interior, Luis Alberto Heber, no el canciller, ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dice, no sé, porque en Colombia no lo estarían investigando, porque ellos no hicieron ningún pedido de Interpol, ¿no? Le tira el fardo a Colombia. Le tira el fardo al gobierno de Petro. Yo quedé medio como impresionado en la entrevista que hace en Perspectiva. Ni hablar de los que hace Bianchi. Una senadora acusa a Petro y a Boric, porque habló de los dos países y nos acusó a nosotros de tener relaciones con los narcos estados, según ella, que tuvo el senador Savini la respuesta que merecía. Pero realmente es muy grave, muy grave. Quiero aclarar algo, porque muchas veces, y la gente que nos mira, el Frente Amplio ya hizo un planteo político en torno a las inconductas de Bianchi. Que quede claro que nosotros no tenemos los votos, nosotros somos 13 senadores, para llamarle la atención necesitamos 21 senadores. Nosotros hicimos un planteo político y acá quien se hace cargo, la senadora Bianchi, es el oficialismo. ¿Ah? Quiero dejar claro eso porque alguna vez se preguntan, ¿qué van a hacer? Nosotros ya hicimos un planteo político, ya le pedimos que se aplicara un artículo de la Constitución de la República, que se la observara, y no obtuvimos los votos. Pero a partir de aquel momento discutimos a nivel del Frente Amplio y dijimos, bueno, Bianchi es responsabilidad del oficialismo y hace un daño brutal al país, como decía Lilian recién en los temas de las relaciones internacionales. Pero es responsabilidad del presidente de la República hacia abajo, dentro del oficialismo. Y no muy abajo, porque es la número 3. Es la número 3. Bueno, muchas gracias, Lilian Quechichian. Muchas gracias, Rubén Amato. Muchas gracias, Charles Carrera. En poco tiempo, seguramente, tengamos que seguir conversando de este tema, porque este tema no terminó ni por casualidad, me parece a mí, ¿no? Sigue abierto, sigue abierto. Sigue abierto. Sigue abierto, sí. Bueno, el propio senador Manini dice, estamos obligados a creer. Bueno, pues los que no estamos obligados a creer, está difícil para creer, ¿no? Bueno, gracias Charles, gracias Lilian, gracias Rubén. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte. Pongan el like, y volvemos con el café con Víctor Hugo Poppi, adelando acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso: poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Por eso la UDELAR sumó 30% más de estudiantes y llega a 150.000 personas. Por eso suma salud y atiende a 100.000 uruguayos en el Hospital de Clínicas. Por eso en la pandemia sumó test, innovación y extensión para atender múltiples problemáticas. Por eso tiene una estructura lista para que todas las personas puedan estudiar sin fugas de cerebro y sin importar el color de la malla que lleven puesta. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo?
Que a vos no te dé lo mismo. Apoyá la discusión para adecuar el presupuesto de la UDELAR. Es un mensaje de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Construyendo futuro. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 20 22, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 20 22. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso: poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Por eso la UDELAR sumó 30% más de estudiantes y llega a 150.000 personas. Por eso suma salud y atiende a 100.000 uruguayos en el Hospital de Clínicas. Por eso en la pandemia sumó test, innovación y extensión para atender múltiples problemáticas. Por eso tiene una estructura lista para que todas las personas puedan estudiar sin fugas de cerebro y sin importar el color de la malla que lleven puesta. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? Que a vos no te dé lo mismo. Apoyá la discusión para adecuar el presupuesto de la UDELAR. Es un mensaje de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Construyendo futuro. Lo que nos mueve me conmueve. La Movida Joven este año te invita a dejarte llevar. Participá del movimiento joven más grande de Montevideo. Dejate llevar. Freestyle, teatro, canto, literatura, danza, música, comparsa, audiovisual, ilustración, adolescentes en escena y fotografía. Entrá a montevideo.gov.uy/Movida Joven y anotate. Tenés tiempo hasta el 21 de agosto. Intendencia de Montevideo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Ya te digo, si nos estás mirando por YouTube, ponle like. Yo no quiero que haya 700, 800, no sé cuántas personas no, computadoras, son muchas más personas que están mirando y no ponen su like.
venimos haciendo esto con un éxito importante. Ya en Macondo casi 2.000 likes por programa y Ina puso el desafío de los 3.000 para ver si extendíamos el programa un ratito más y creo que se van a llegar rápidamente. En Legítima Defensa, el último programa que había mirado, por ejemplo, la semana pasada, como 1.500. ¿no? Y acá, en Legítima Segunda Dosis, hay que seguir poniendo, hay que poner like, porque hace que el algoritmo te recomiende. ¿Qué te dejó esta charlita, Popi? Bienvenido, que tuvimos con el tema Marcet. Buenas noches. Y preocupado, como a todo el mundo, ¿no? Está picante el tema, ¿eh? Porque además, uno piensa que hay una mezcla. En primera instancia, yo pensaba, acá hay desidia, no control, gestos amistosos para algún abogado, ¿no? Pero hay que ver qué más hay, porque además hay más cosas, Popi. Pero no, por suerte, además, me dejó tranquilo Charles y Lilian Quechichán cuando dijeron esto no se termina, porque esto hay que investigarlo en serio, porque claro. esto es grave. ¿Viste estas revelaciones que ha hecho Eduardo Preve, por ejemplo? Nuevas revelaciones. Marcet utiliza la aplicación Signal. ¿Que saben lo que es Signal? ¿Vos sabés lo que es Signal? No, te preguntaba hace un rato. Sí, es como Telegram o como WhatsApp, pero yo sé que se hizo media famosa entre los trumpistas, ¿viste? Cuando a Trump lo cortaban de todos lados, lo sacaban de Facebook, de Twitter, de todo, empezaron a usar Signal, como usan los grupos de ultraderecha o conspiranoicos, que es una cosa como más difícil de rastrear. Imagínate que usa cuentas de Signal, tiene claro que tiene todas las lupas arriba, ¿no? Pará. No olvidemos, déjame hacer una mención, nuestra solidaridad con Eduardo Preve, porque viste lo que hizo la senadora Bianchi. Sí, ¿no? pero además hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Yo me encargué. ¿Qué quiere decir me encargué? Tiene un tono casi mafioso, ¿no? Y bueno, lo sacaron de Canal 10. Ya sé que sí, pero ¿sabes qué me recuerda? A una serie de Netflix, cuando Pablo sacaba la libretita y anotaba. Y ella parece que está mirando o en la computadora, en el teléfono o los impresos y anota. Yo me encargo de Quiero decirte algo. Graciela Bianchi es una persona que su megalomanía, su delirio de poder, hace que no tiene límite. Entonces ella se quiere jactar de cosas. Y es capaz de jactarse de cosas tan graves como una especie de actitud mafiosa, aunque no lo haya hecho, solo para demostrar que tiene un poder que eventualmente que no tiene. Si alguien se cargó de Marcet no, de Preve y de sacarlo de Canal 10, fue el gobierno. Y el gobierno es presidido por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Sí, pero yo me acuerdo de Bianchi. No, Bianchi. Bianchi es un cero a la izquierda. Cuando decía que tenía información del Mossad, ¿te acordás? Sobre el caso y de Nisman, de que él sabía nada. Y tenía 500.000 votos ella. La utiliza, es como el Rottweiler. El Rottweiler del presidente era Graciela Bianchi, ¿no? Y ahí la tienen, ahí ladrando, cumple un papel, pero no diluyamos las responsabilidades son del presidente. Es el presidente el que la deja hacer todo eso, porque si el presidente la llama al orden, se acabó. Graciela Bianchi no puede decir una palabra más. Sí, ellos la tienen ahí para eso. Tienen eso, además decir que Petro fue financiado por el narco. Yo no me puedo hacer cargo de todo lo que dicen los legisladores, dijo Lacalle Pou cuando le preguntaron ahí. Y enojado, además. Bueno, no. Le dice un periodista... Que la tercera sucesión. Eso es una afirmación, yo no respondo a afirmaciones. Muy enojado, muy violento Lacalle Pou. Me pareció como fuera... No sé si viste el video, ¿lo viste? Sí, pero después se distendió en la noche. ¿Con la recepción? Claro. ¿La de la embajada? En Argentina. ¿Viste esa recepción? Yo vi las fotos en Infobae. Algunos... me estaba refiriendo a la recepción organizada por el embajador Enciso, en la casa del embajador, allá en Argentina. Que 700 invitados. Si no me equivoco, es en la avenida Figueroa Alcorta, ahí muy cerca de la Facultad de Derecho, en la ciudad de Buenos Aires, un lugar precioso, la casa del embajador. Y sí, pero viste que todos los invitados
Ninguno del gobierno argentino, eran todos de la derecha, digamos. Estaba la Bullrich. Patricia Bullrich estaba Jorge Macri, había muchos empresarios, estaba Brandoni, Facundo Manes, ¿cómo se llama el neurocirujano? Sí, Todos, toda la UCR, y estaba Mirta Legrand. Mirta Legrand, sí. Y estaba Julia Pou. Muchas fotos de Julia Pou, que hacía mucho tiempo que no la veía. ¿Vos? No. Pero además, lo que no vi es a la calle Padre. No lo vi a la calle Padre, pero sí vi a Julia Pou. ¿Qué te parece? En fin, contame... No, te decía eso de Bianchi, porque además, de hecho, hay cosas que yo me pregunto, ¿cómo maneja la diplomacia del gobierno uruguayo, no? Explícame en términos diplomáticos lo que hizo en la noche del 25. Fue a Argentina, un viaje supuestamente privado, digo yo. Privado en el sentido de que no fue un viaje diplomático. No se entrevistó con nadie del gobierno, no había nadie, por lo menos que sepamos. Y aparentemente no. No, del gobierno actual no, pero del anterior estaba Carolina Stanley, que fue ministra. Sí. En serio, te estoy hablando de que era una gran presencia de la gente de... Estaba el portavoz del macrismo, toda la derecha estaba ahí. Lo que no había era nadie cercano al gobierno de Alberto Fernández. Pero por eso es que porque siempre una visita de un presidente quiere decir algo, ¿no? Bueno, en diplomacia los gestos cuentan mucho. Y que un presidente vaya a la fiesta de la embajada. Primero es raro que vaya a la fiesta de la embajada en su país. Es como si acá los 4 de julio viniera Biden, ¿no? O Macron los 14 de julio, ¿no? Pero es raro. Pero además es raro que no tenga ningún intercambio con el gobierno actual. Es raro. Más cuando sos el presidente pro tempore del Mercosur. No sos cualquiera. ¿Te acordás que ella había hecho cuando fue a Colombia a juntarse con Duque? No solo no se juntó con Petro, sino que tenemos a Graciela Bianchi insultando a Petro casi que permanentemente, ¿no? Por eso, no sé, está complicada esta diplomacia presidencial. Porque permitís eso de Bianchi, cruzás el charco, como se dice, no ves a nadie del gobierno argentino actual, ves a la oposición, sos el presidente pro tempore, vas a Colombia, ves al que se va y que tiene caducidad ya fijada, no ves al presidente nuevo. ¿Sabes qué? Te voy a contar algo que la gente no debe saber. Tengo la sospecha, tengo una idea de cuál puede llegar a ser el trabajo de la calle Pou después de que termine su mandato. ¿Cuál? Vos fijate que cuando Macri terminó su mandato, Infantini, de la FIFA, lo puso presidente de la Fundación FIFA, allá en Suiza. Imagínate lo que es la Fundación FIFA, ¿no? Y ahora Macri está armando la junta directiva mundial de la Fundación FIFA. ¿Y a quién reclutó? Que se supo el viernes. ¿A Luis? A Iván Duque. ¿A Iván Duque? Ah. Expresidente de Colombia. Entonces yo ya me doy cuenta, no se sabe además el nombre de los otros, pero yo ya me doy cuenta de lo que están haciendo. Van a empezar a aparecer, no te sorprendas si aparece Sebastián Piñera en la Junta Directiva de la Fundación FIFA. Pero a menor escala... Y además son, pero rentados de verdad, Sí, pero a menor escala se dio acá en Uruguay. Acordate que el candidato perdedor, Pedro Bordaberry, fue interventor de la UF. Por la FIFA. Por la FIFA. Porque los nombra los mismos. Claro. Porque es como una especie de cuartel de invierno. Sí, o... ¿Reserva? Reserva para tomar nuevo aliento, ¿no? Un aguantadero. La Fundación FIFA es el aguantadero de los expresidentes de derecha. ¿Vos te das cuenta? Cuando la calle deje de ser presidente, ya debe tener le deben haber armado un escritorio ya. No, por supuesto yo no tengo ninguna, pero es notable. Macri va y decide. Ahora Duque, perdiste, no pasa nada. Entonces ahí empiezo a entender las reuniones de la calle Pou, ¿no? De repente se está arreglando, digamos, con Chavo para después. Que las encuestas le vienen dando mal, ¿viste? La última de equipos, ¿no? Repuntó.
No. La última sí. 41 puntos. No, en la última repuntó según equipos. No, esta última. Sí, un punto aumentaba. Pero el frente aumentó mucho más, 41. Vos decís la de los partidos es una cosa, la de la presidente es otra. No, la de los partidos dice 41 puntos el Frente Amplio y toda la coalición sumaba 42. Sí. Y con todavía 27 el Partido Nacional. Y 38 el Frente, 39. 38 el Frente. Que es el piso del Frente. Sí, a veces cuesta así. Yo pensé que hablabas la otra. Contame una cosita. ¿Qué te pareció el día del comité? Bien, vos sabés que yo me guardé por... Me sentía un poco mal, pero estuvo bien, no recorrí. Pero vi los videos. ¿Sí? Porque habías estado en contacto con una persona con COVID, pero no tuviste nada. No tuve nada. Zafaste. Pero mucha gente... Que el COVID lo tuvo después que yo estuve con ella. Pero igual. No, pero no era por eso. Era por... Justo me viene toda la información esa de Fermín. De Ombú. Que estaba internado, que había pasado todo eso. Tremendo dibujante, tremendo ilustrador, lo más importante de la historia del periodismo gráfico en nuestro país, ¿no? Durante muchos años en Brecha, en Guambia, en El Dedo. Falleció esta semana, 65 años. Ha sido bravo este 2022, para los afectos más cercanos míos. Falleció también el gordo Juan Dati, un compañero muy entrañable, y ahora Fermín. Pero bueno, está. Hay que seguir. Hay que seguir, Popi, sí. Y una cosa que me preocupa, que me parece que es una trampa que usan contra Carrera, es que escuché a Gandini decir que usó plata del Estado, plata de ajeno, que no era de él, para compensar a este hombre que quedó inválido, ¿no? En su familia. Pero hay una cosa que no se dice, es que el daño lo causó el Estado. No es que Carrera con su auto personal atropelló a una persona en la calle y la dejó inválida y utilizó la plata del Estado para compensarlo. No, fue el Estado. El aparato armado del Estado, que es la policía. En una residencia policial, además. Desde una residencia policial. Es decir, que ahí no habría, pienso yo, porque ¿quién iba a pagar ese daño que causó? Charles estuvo bárbaro. Yo lo dije acá en un mensaje final, creo que hace 1 o 2 programas. Charles Carrera, la verdad que a mí me pone orgulloso que un tipo, porque, bueno, yo voté al Frente Amplio. Y me parece bien que un director del Ministerio del Interior, ante una víctima de una irresponsabilidad por lo menos, de un funcionario policial, desde un lugar que además es del Estado, una persona humilde además, y mientras se investigaba, hayan logrado asistir a esta persona, a esta víctima, para que fuera atendida en el hospital policial y tuviese una forma de sustento, que tampoco era mucho, era un ticket de alimentación para poder alimentarse, una persona que quedó inválida para el resto de su vida. Y esa es una actitud humana, desde el punto de vista humano, que la verdad que no se me ocurre cómo no reconocerla. ¿No? ¿Qué queremos? ¿Queremos un Estado donde cualquier abuso, cualquier atropello, después nadie responda? Bueno, él hizo lo que pudo, el ministro Bonomi se ha fallecido, además el que yo quería muchísimo, y Charles, bueno, ayudaron a esta persona humilde. Muy bien también el exdiputado Cardoso. José Carlos Cardoso de allá de Rocha, que le dijo a Georgina Mayo, yo también le pedí al ministro que lo ayudara, porque le derrocha esos pagos, y lo dijo, ¿no? Es un buen gesto, ¿no? Es lo que siempre corresponde, pero la verdad que lo dijo y dejó como en falsa escuadra a todo el Partido Nacional, ¿no? Sí. Ahora, también es cierto, cómo se va crispando, ¿no? El gobierno o la coalición, o los miembros de la coalición, y también el gobierno, contra la oposición. En la medida que hay cosas que van evolucionando mal, digamos, como el tema de la seguridad, por ejemplo. Popi, no podemos no hablar de
el acto del Día de la Independencia. Ah, sí. Porque fue muy fuerte el tema de las manifestaciones. Sí. Muy importantes las manifestaciones, ¿no? Sí, pero además son cada vez con mayor gente y la gente también está un poco agresiva, ¿no? Y más amplias, ¿no? Que había de acá, de obreros, de los rieles, los durmientes del tren, educación, salud, de un frigorífico, es decir, la gama es amplia. Pero si tenés a los del frigorífico de Durazno viniendo caminando a Montevideo, tenés el gobierno insistiendo en una guerra contra toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, pero contra toda la comunidad educativa, no paran, ¿no? No paran, de una agresividad tremenda. Tenés la situación social que es calamitosa, ¿no? Y además hacen como que no la ven. Y lo normal es que aparezcan manifestaciones y la gente la está pasando mal, la gente. Entonces, sí, la molestia es mucha, ¿no? Sí, además, yo qué sé, parece que vivimos en países paralelos o distintos, ¿no? Pero me parece que eso lleva a que siempre... Porque no es normal que un ministro del Interior como Heber haya decidido arrancar contra Carrera cuando tiene un lío tan grande, y cuando tiene un lío tan grande no solo por lo de Marcet, sino también por el tema de la seguridad, la cantidad de homicidios, ¿no? Qué barbaridad lo de los homicidios, ¿no? Sí. Qué barbaridad Bueno, pues por eso es complicado esto del pasaporte, ¿eh? Porque en realidad eso le da ánimo al narcotráfico, ¿no? Porque es verdad que el narcotráfico te va corrompiendo todos los sistemas políticos. Creo que hasta ahora no pasa en Uruguay, pero... ¿Viste lo que hizo Jenny Pérez con... Jenny Pérez, ¿sabes quién es? Es la periodista de... A la alemana. Sí, de la Deutsche Welle. Sí. Que ya había sido atacada, ¿te acordás? Pero es la periodista que dice, está impactada por las declaraciones de Bianchi contra Preve. ¿Qué significa me encargué de ella? Uruguay está descendiendo en los escalones de la consideración internacional. Por eso te decía yo al comienzo hoy, el me encargué, tiene un tono, vos también lo decías, tiene un tono mafioso. Y yo te decía, y lo repito, me hace acordar a Pablo Escobar cuando sacaba la libretita y anotaba. Y yo sacaba la libreta y anota, y larga. Me encargué, que Apu le respondió también, ¿no? ¿Qué significa encargarse? Viste que acá dice la diaria, entre cánticos, insultos y reclamos de diversos grupos, la calle Pou y Delgado hicieron foco en la libertad para conmemorar la declaratoria de independencia. Te quiero decir algo, en Macondo, el jueves, tuvimos el placer de entrevistar a Julián Macías Tobar, periodista español que dirige Pandemia Digital y uno de los analistas de temas de redes y de cosas que viene investigando, uno de los más importantes del mundo, ¿no? Ya lo habíamos entrevistado alguna vez en Legítima cuando él analizó todos los tweets, ¿te acordás de los incidentes en Cuba y cómo fue la operación? Él viene investigando mucho a la fundación Atlas Network, la red Atlas de la ultraderecha liberal estadounidense que participa en nuestros países. A un nivel de penetración que es impresionante, ¿no? En el caso del gobierno de Macri, la Fundación Pensar de Atlas Network se fusionó con el gobierno y le daba a los técnicos, ¿no? Pero además está relacionado con todo. En Chile es clarísimo, porque de hecho un poco surge ahí. Pero en Uruguay, la calle Pou es una persona del Atlas Network. De hecho, hay una entrevista que le hace en el canal de Atlas Network, hecha a la calle Pou, hecha por Martín Aguirre, el director del diario El País. Y entonces, cuando está Macías Tobar hablando, dice, véanlo el programa Macondo del jueves pasado, dice, ustedes se van a dar cuenta cuando estamos hablando de un dirigente político de derecha que está vinculado con la Fundación Atlas Network, porque su discurso va a estar concentrado siempre en hablar de la libertad responsable. Es un coaching internacional, lo que además él llama la operación Cóndor 2.0. Entonces, no es que vivimos en otro país, ellos viven en un no país. Claro. Ellos reciben un discurso que tienen que repetir, que además está creado por los think tanks de una fundación estadounidense que opera en toda América Latina y España.
La gente puede creer que lo que estoy diciendo es como un delirio, pero es así, véanlo. A pensar que sos Salle. No, por ejemplo, busquen Libertad Responsable y van a ver que no es la calle Pou, es la calle Pou, pero también es Ayuso en Madrid, que usa la misma expresión y el mismo tipo de cosas, no nos confinen, ¿te acordás con el tema de la pandemia? El mismo tipo de planteo hacía Macri en Argentina, es la misma línea. Sí, que usó la derecha en España y en Francia también. No, pero no es que sea es una derecha que está coordinada a través de discursos bueno, que pero eso en esa red existe Atlas. desde la famosa trilateral, ¿no? Existe esa coordinación de derecha, esos think tank, como decís vos, que son ¿Sabés los que... quién financia Atlas Network? Además de la familia Koch. No. Philip Morris. ¿Te suena? ¿Te suena? Cigarrillo electrónico, juicio de Philip Morris. Sí. ¿Te suena? ¿Eh? Sí. Ah, porque todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, Popi. Impresionante, ¿eh? No me quiero poner conspiranoico, pero hay que mirarlo, hay que mirarlo. No creamos que esto es todo tan local. Ah, no. Hay mucho componente local. Pero ahora se viene porque también están esto, pero ahora empieza la presión desde el otro lado. No sé si viste los arroceros, están planteando que le bajen la electricidad a los combustibles y que la cosecha de arroz va a ser menor. Porque no es competitivo Uruguay. Y que suban el dólar. Pará, los combustibles lo tendrían que bajar, ¿no? Sí. El Frente Amplio dice, con los números de ANCAP. 138 millones de ganancia de dólares. ¿Y bajarán? ¿Lo sabremos la semana que viene? Puede ser que baje algo, ¿no? Acuérdate que la vez pasada bajaron un porcentaje chiquitito. La semana que viene la URSSA tendría que dar, ya tendría que estar cerrando hoy. Sí, hay que ver cómo está el petróleo, ¿no? Y además cómo está el refinado, que no es solo el petróleo, es cuáles son los costos de refinación en el Golfo de México, ¿no? Que es donde ahí sacan los precios. No sé. Pero pues, tienen que aflojar en algo, ¿no? Entonces, veremos. La semana que viene, el domingo, lo analizamos, Popi, porque ya va a haber una resolución para ese día. Va a ser 4. Va a ser el día, además, del plebiscito constitucional en Chile. Sí. Un muy importante momento para Chile y para toda América Latina. Lo vemos el domingo que viene, Popi. Sí, pues además es una constitución muy avanzada. Es una constitución muy avanzada, pero las encuestas le dan al rechazo números superiores. Es brava la sociedad. Esto es una opinión muy personal, pero es brava la sociedad chilena también. Y hay operaciones de prensa, operaciones de redes. En fin, no sé si cuando estemos haciendo el programa todavía no vamos a dar los resultados, pero va a ser ese domingo. Nos vemos entonces, Popi, el próximo domingo. Ahí va. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado a lo largo de este programa. Nos quedamos sin tiempo para un mensaje final, pero me parece que dejamos mucha cosa para ir analizando, para ir masticando a lo largo de este programa, sobre todo sobre este caso, Marcet. Pongan el like, no se olviden de hacerlo, pongan el like, a ver si logramos superar los 1000 likes en Legítima Defensa segunda dosis. Un abrazo a todos y a todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille. Gracias, Víctor Hugo Popi Avelando. Gracias. Acá termina Legítima Defensa segunda dosis.